Ok, listo. Entonces vamos a iniciar la clase. Vamos a grabar. Ya, vamos a grabar. Bien, jóvenes, muy buen día. Vamos a dar inicio a la clase de trigonometría. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sector circular parte 2, donde veremos las aplicaciones de la longitud de arco, ¿no?, que se da en las ruedas, las poleas, engranajes, ¿no?, discos, ¿no?, todo ello. Entonces, iniciemos. Miren, a ver, vamos con la parte de ruedas. Ya, de forma muy particular veremos lo que es el número de vueltas, ¿no? Ustedes pueden observar que aparece por aquí una rueda en la posición A. ¿De acuerdo? Acá hay una rueda en la posición A. Y esta rueda se va a deslizar por toda esta superficie y va a llegar al punto B. ¿Correcto? Va a llegar a ubicarse en el punto B. Entonces, la rueda, justamente al desplazarse del punto A al punto B, se entiende que ha dado un cierto número de vueltas, ¿no? Ese número de vueltas se puede obtener, ¿ya? Ese número de vueltas se podría obtener, ¿no? ¿Ya? El número de vueltas, ¿de acuerdo? Ojo, que da esta rueda para ir de la posición A hasta la posición B, pero sin resbalar. O sea, esta rueda no puede perder contacto con el piso, ¿ya? Se puede calcular ese número de vueltas de la siguiente forma. Número de vueltas igual a la longitud que recorre el centro de la rueda. Esta longitud que recorre el centro de la rueda entre 2pi por el radio de la rueda. Correcto. Ten en cuenta eso, ¿ah? L es la longitud que recorre el centro, ¿ya? La longitud que recorre el centro de la rueda, el centro de la rueda, entre 2pi multiplicado por el radio de la rueda. Ajá. ¿Correcto? Ahora, pero ustedes saben que yo podría relacionar esto con el ángulo de giro, ¿sí o no? ¿Ya? La longitud que recorre el centro, ¿ya?, va a ser igual al ángulo multiplicado por el radio, ¿no? O sea, el ángulo girado por la rueda multiplicado por el radio. ¿Correcto? Entonces, si yo de pronto reemplazo, ya, si yo reemplazo, ¿no?, aquí, en vez de longitud que recorre el centro, reemplazo el ángulo girado por la rueda por su radio, ¿qué voy a obtener? Ah, cuando él pase a multiplicar, voy a obtener que el ángulo girado por la rueda va a ser igual al número de vueltas multiplicado por 2pi. Ah, ya, ya, ya. O sea que se relacionan, ¿te das cuenta? ¿No? Hemos relacionado esta formulita con la que está aquí y hemos obtenido esta otra, ¿no? Que me relaciona el número de vueltas y el ángulo girado, ¿no? ¿De acuerdo? El ángulo girado por la rueda y el número de vueltas que da la rueda para ir de una posición A la posición B. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte que está aquí quedó. A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Qué me dicen en el chat? A ver, ¿hay alguna duda?
¿O todo está claro? A ver. ¿Qué parte es la que... ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál sería el ángulo girado? A ver, ya. A ver. Ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Vamos a repetir, ¿de acuerdo? Vamos a repetir, ¿ya? Listo, listo. No se preocupen, vamos a repetir, chicos. Sí, tranquilo, no se preocupen, no se preocupen. Todo, todo se puede hacer, ¿ya? Todo se puede hacer, pero lo que quiero es que estén atentos, por favor, ¿ya? Quisiera, por favor, que estén atentos a lo que voy a hacer, ¿ya? Voy a profundizar en la explicación, ¿de acuerdo? ¿Ya? Voy a profundizar en la explicación. A ver, miren acá, por favor, atiendan acá, ¿ya? Luego que explique, me van a indicar qué va a suceder. Miren, a ver, esta formulita que está acá, ¿ya? Del número de vueltas igual a la longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio, esta formulita es conocidísima. Lo que no se entiende de pronto es el ángulo de giro, ¿no? El ángulo de giro. ¿Correcto? El ángulo de giro. Ya. Acá, por ejemplo, mira, en este caso, si yo doy, por ejemplo, una vuelta, se entiende que el ángulo, mira, si la rueda da una vuelta, entonces el ángulo que ha girado, ¿cuál sería? Dime. Sí, dime. Si la rueda ya da una vuelta, el ángulo que ha girado, sí o no, que sería 2pi radianes, ¿no? 2pi radianes. Si gira dos vueltas, sería 4pi radianes. Así es. Si gira tres vueltas, sería 6pi radianes, ¿no? Entonces, yo podría relacionar el ángulo de giro, ¿no? Yo digo, cuando da n vueltas, ¿qué ángulo debe girar? ¿Ah? Cuando da n vueltas, ¿qué ángulo debe girar? Date cuenta, ve. Una vuelta, 2pi, dos vueltas, 4pi, tres vueltas, 6pi, n vueltas. Ya sería sí o no, en este caso, el doble, ¿no? 2n pi radianes, ¿no? ¿Correcto? Ya, pues, a eso me refiero, ¿no? Ya. Ahora, un detalle, ¿no? ¿Te das cuenta de esto, no? El ángulo de giro sería como, sería 2n pi radianes, pues. Y esto es lo mismo que está acá, ¿ve? ¿Te das cuenta? Sí, es lo mismo, ¿no? Estamos analizándolo de esa forma, ¿no? Ya, si analizamos de esa forma, ¿no? Cuando gira, cuando da una vuelta, gira pues 2pi. Dos vueltas, 4pi, tres vueltas, 6pi. Es obvio, pues, ¿no? Que la relación es esta, ¿no? El ángulo de giro va a ser igual al número de vueltas multiplicado por 2pi, pues, ¿no? Eso creo que es recontra obvio, ¿no? ¿De acuerdo? A ver. ¿Ahora sí se entendió? A ver. ¿Preguntas? Ya. Ahora sí quedó entendido entonces. Ok. Listo. No hay ningún problema. Ya. Entonces vamos avanzando. Caso 1. Cuando una rueda, un aro, un disco de pronto, ¿no? Va rodando sobre una superficie plana. A ver, te explico. Por ejemplo, acá. ¿Te has dado cuenta que esta rueda, ya, esta rueda, parte de una posición A y va a llegar a una posición B? ¿Correcto?
Y para llegar a esta posición, obviamente que va a dar un cierto número de vueltas, ¿no? Entonces, ese número de vueltas va a ser igual a ¿quién? A la longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio. Pero hay un detalle. Aquí, la longitud que recorre el centro, al ser la superficie plana, recta, en este caso, ¿no? Plana, esta longitud que recorre el centro es la misma longitud entre A y B. Es por esa razón que el número de vueltas es igual a la longitud entre AB sobre 2pi por el radio de la rueda. ¿De acuerdo? Claro, la fórmula dice longitud que recorre el centro, pero en este caso, como la rueda está sobre una superficie plana, acá la longitud que recorre el centro es la misma longitud que A y B. ¿Ya? Y de allí se tendría el número de vueltas. ¿Estamos? A ver, dime si esa parte es entendible. Dime, ¿esa parte se entendió? Muy bien. A ver, un minuto para desarrollar la pregunta número uno. Un minuto. Ahí está la respuesta. Ya, ahí está la respuesta. Ojo. A ver, un minuto, por favor. Intenten. Ya. A ver. Sí, Juan. A ver, ¿qué les sale? A ver, dicen la D, la C, otros dicen la A. Ok. Ya volaron, ya. Ya volaste, ya. Tan rápido has volado en la pregunta uno recién. O en la pregunta uno has volado. No puedo creerlo, ¿ah? No puedo creerlo. A ver, ok. Voy a desarrollarlo, ¿de acuerdo? Voy a desarrollarlo. Ya. Yo lo voy a hacer ya. A ver, he colocado problemitas sencillos, ¿ah?
Ya, listo, listo, listo. A ver, vamos acá. Ya, atento a esto, ¿ah? Atento a esto, mira. Te piden calcular el número de vueltas que da la rueda de radio R al trasladarse desde P hasta chocar la pared. Entonces, lo que tú debes recordar, ¿ya? Es que para poder hallar el número de vueltas hay una fórmula, ¿no? La fórmula dice longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio de la rueda. Ojo, la longitud que recorre el centro de la rueda, el centro de la rueda. O sea que aquí tendríamos que hallar la longitud que recorre el centro de tal forma que esta rueda llegue a la pared. Entonces, esta rueda se traslada y de pronto en esta posición ya estaría tocando la pared. La pregunta es, ¿qué longitud ha recorrido el centro de la rueda? A un alumno principiante dice, profe, la longitud que recorrió el centro es D. No sea salvaje. La longitud que recorre el centro no es D. La longitud que recorre el centro es esta longitud. Y esta longitud es D menos el radio que está acá. O sea, la longitud que recorre el centro es D menos R. Ah, ya. Entonces ya puedo hallar el número de vueltas. Porque el número de vueltas es igual a la longitud que recorre el centro, que sería D menos R, entre 2pi por el radio de la rueda, que es R. Y con eso he obtenido la respuesta a la pregunta número 1. Pregunta número 1 clave, casita. ¿De acuerdo? La C. ¿Se entendió esa parte? A ver, ahora sí se entendió la pregunta. Ajá, exacto. Si la longitud que recorre el centro fuera D, entonces la pelota habría atravesado la pared. Pero hay un detalle. Si la pelota, bueno, la rueda o lo que sea, choca con la pared, también cabe la posibilidad que se deforme o cabe la posibilidad que se desprenda del piso. Entonces ya no se cumpliría la fórmula, ¿no? Salvo que te diga que no se despega del piso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque la condición para hallar el número de vueltas es que la rueda esté siempre junto al piso, ¿me entiendes? ¿Ya? Que no deslice, bueno, que no en este caso no hay una separación, ¿ya? Entre la rueda y el piso, ¿no? ¿Correcto? Ese es el detalle. Listo, listo, listo. Ok, entonces, claro, despreciamos esa parte, ¿ya? Simplemente lo que se hace, en la realidad no se cumple eso, pues, ¿no? En la realidad no toda superficie es lisa, ¿no? Pero acá se considera así, ¿de acuerdo? Se considera liso, ¿ya? Ok, ya. Ok, 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 ya. Luego hablamos de animales, ¿ya? Luego hablamos de pavos, de gallinas, ¿ya? Ahorita estamos hablando de trigonometría. Así que vamos a continuar avanzando con esta parte, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver. Siguiente. Caso 2. A ver, atento acá, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Escúchame acá, Cañita. Escúchame acá. Ya, escúchame acá, Cañita, mira, ve. Escúchame. Acá, en el caso número 2, vamos a observar cuando una rueda, o de pronto un disco, va rodando sobre una superficie curva, ¿ya?
Por ejemplo, acá, mira, ve, ¿te has dado cuenta que aquí la rueda está rodando sobre una superficie curva? ¿No? Rueda sobre una superficie curva. Entonces, si yo quiero saber el número de vueltas que da la rueda, tendríamos que aplicar la formulita, ¿no? Longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio de la rueda. Pero la longitud que recorre el centro es esta longitud. Y esa longitud se puede obtener con el ángulo y con los radios. Claro, sí o no que la longitud que recorre el centro sería esta longitud que se puede obtener aplicando LOR, ángulo por radio, sería alfa multiplicado por el radio. El radio de la superficie es R mayúscula, hasta acá. Y el radio de la ruedita es R minúscula. O sea que el radio total sería la suma. Y es por esa razón que acá, en vez de colocar longitud que recorre el centro, coloco alfa multiplicado por la suma de radios entre 2pi por r, ¿no? ¿Correcto? Donde alfa está en radianes, ¿no? Expresado en radianes. ¿Ya? Y este sería el otro caso, ¿no? Cuando la rueda, ¿ya? En este caso está dentro de la superficie. Acá está sobre, ¿no? La superficie. Acá está dentro. ¿En qué se van a diferenciar? En la fórmula ya no va a ser la suma de radios, sino la resta de radios. Obvio, ¿no? Eso es obvio. Porque la longitud que recorre el centro va a ser igual al ángulo por el radio. Mira, el radio de la superficie es R mayúscula. Y como esta longitud es R minúscula, entonces este radio sería R mayúscula menos R minúscula. Y de esta forma tendría esta longitud de arco, ¿no? Aplicando la formulita ángulo por radio. Y listo, ya tengo mi número de vueltas. ¿Se entendió esta parte? A ver, indícame si esa parte me has entendido. A ver, indícame si esa parte me has entendido. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Se entendió? ¿Me entiendes por qué la formulita o quieres que lo demuestre ahí mismo? A ver, si deseas lo demuestro ahí, ¿eh? No sé, si quieren, lo puedo demostrar. Ya, demostración. Ok. Facilito, miren, ve. Para poder hallar el número de vueltas, yo debo de aplicar la fórmula conocidísima. Longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio de ¿quién? De la rueda. ¿Ya? El radio de la rueda se entiende que hablamos de R minúscula, ¿no? Entonces, digo, la longitud que recorre el centro es esta longitud. Esta longitud de rojo es la que recorre el centro de la rueda. Y esa longitud yo la puedo obtener. ¿Cómo? Aplicando LOR. Longitud de arco es igual al ángulo por el radio, ¿sí o no? ¿Recuerdan eso? Esta longitud va a ser igual al ángulo. ¿Quién es el ángulo? Alfa. Coloco el número de radianes del ángulo. Por el radio. ¿Quién es el radio? Es todo esto. Si esta es R mayúscula, acá está R minúscula, el radio sería R mayúscula más R minúscula. Ah, ya. Y reemplazando, ¿qué tendría entonces? Reemplazando tendría que el número de vueltas es igual a el ángulo por la suma de radios de la superficie y la rueda entre 2pi por el radio de la rueda. Y listo, se obtuvo esta parte que está aquí. Y acá a la derecha se aplica lo mismo, pero en vez de la suma de radios es la resta de radios, porque el radio es esta parte que está acá nada más.
¿De acuerdo? Eso es R menos R, ¿no? ¿Se entiende la idea? Ahora sí, a ver, pregunto. ¿Se entiende la idea? Sí. Ok, listo. A ver, muchachos. Pregunta número 2, por favor, desarrollen. Un minuto, ¿ah? Deme la respuesta. O sea que tú eres el vocero de las compañeras. ¿Y por qué cuando un compañero no se le valora el internet o se le cae la calamina? ¿Por qué no dices nada, mi querido Juan? A ver, ¿quién es la compañera? A ver, quiero que me indiques quién es la compañera a la cual se le fue la luz, ¿no? O se desconectó el cable del poste. Ah, tu compañera es Dayanita. ¿O qué? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es una compañera con sorpresita. Allá. Ya, ya, ya. Ok, a ver, porque Juan, a ver, para que Juan haga puntos, vamos a... Ok, ok. Ya. Listo, listo. Ya. A ver, ya Juan, para que hagas puntos, ya, te voy a apoyar, ya, te voy a apoyar. A ver, para los puntos de Juan, vamos a repetir, ya. Todo sea por los puntos de Juan. A ver, ¿qué parte quieres que repita? A ver, ¿qué parte? ¿Qué parte es la que no se ha entendido? A ver. Ah, ya, aquí está la diapositiva anterior, a ver. Lo que estaba explicando, ya, lo que estaba explicando era lo siguiente, a ver. A ver, vamos a explicar nuevamente esto para su compañera, ¿ya? Ya, ya pasó, ya no te preocupes, ya no te preocupes. A ver, vamos acá, vamos acá. A ver, ustedes saben que el número de vueltas es igual a la longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio de la rueda. Esa fórmula la hemos hecho al inicio, ¿de acuerdo? Pero la longitud que recorre el centro de la rueda, acá, en este caso, es esta longitud de rojo. Entonces, para poder hallar esta longitud que recorre el centro, yo necesito aplicar una formulita conocidísima, pues, ¿no? LOR, ¿sí o no? LOR, ¿no? LOR. Longitud de arco es igual al ángulo por el radio, ¿no? Pero esta longitud de arco, que es la longitud que recorre el centro, va a ser igual al número de radianes del ángulo, que sería alfa, multiplicado por el radio. Ojo que el radio es todo esto, ¿ah? Y todo esto es R mayúscula más R minúscula. Como ya tengo la longitud que recorre el centro, lo reemplazo acá arriba. Reemplazando, tendríamos que el número de vueltas va a ser igual a alfa multiplicado por la suma de radios entre 2pi por el radio de la rueda. Y listo. Esa sería la demostración, ¿ya? Para esta formulita. Y acá es algo parecido, simplemente que ahora el radio no es la suma, sino es la diferencia, ¿no? Porque está dentro de la superficie.
¿correcto? A ver, ¿estamos bien ahora sí? ¿Ahora sí se entendió? Listo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok. Listo, listo, listo. Continuamos. Ahora sí, a ver, un minuto para desarrollar esta pregunta número 2. Bien, me indican que sale uno. Vamos a desarrollarlo, ¿ya? Miren, miren, miren. Acá simplemente voy a aplicar la fórmula anterior. ¿Cuál caso? Obviamente el segundo. ¿Por qué? Porque la rueda está dentro de la superficie. Esta fórmula voy a aplicar. Número de vueltas igual al ángulo entre la diferencia de radios sobre 2pi por el radio de la rueda. Entonces, aplicando ello, tendríamos, ya, aplicando la fórmula nada más, tendríamos esto, ¿ve? Dato, el radio mayor, el radio de la superficie, es 9 veces el radio de la rueda. Otra cosa más, este ángulo tiene que estar expresado en el sistema radial, ya, para aplicar la formulita. Entonces, el número de vueltas es el ángulo multiplicado por la diferencia de radios entre 2pi por el radio de la rueda. A ver, aplica la fórmula. Sería ángulo, bueno, número de radianes del ángulo, pi cuartos. Diferencia de radios de la superficie y la rueda, 9r menos r minúscula. Entre 2pi por el radio de la rueda, que sería r minúscula. Arriba sale pi cuartos por 8r, ¿no? Sacando cuarta, acá me quedaría 2 sobre 2 y eso me daría como resultado 1. O sea, eso quiere decir que va a dar una vuelta para ubicarse en esa posición. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? A ver, ¿se ha entendido? Me confirman por favor en el chat si se entiende para poder continuar.
Ok, avanzamos. Vamos, pregunta número 3. ¿Cuánto sale? A ver, vamos. A ver, vamos con la solución de esta pregunta número 3. Vamos a dar lectura, ¿ya? Dice, una rueda de radio R gira sin resbalar por un camino circular de radio R mayúscula, como se muestra en la figura. Calcular cuántas vueltas dará hasta que llegue a su posición inicial. O sea, esta superficie es fija. Esto no se va a mover. La que se mueve es la rueda en torno a ella. ¿De acuerdo? ¿Quieren saber cuántas vueltas da para poderse ubicar nuevamente en la misma posición? O sea, va a pasar esto, ¿ve? ¿Ves? La rueda va a girar y va a volver a su posición inicial, ¿no? Y para poder hallar el número de vueltas, yo necesito aplicar la formulita, ¿no? Longitud que recorre el centro entre 2pi por el radio. Pero si te das cuenta, la longitud que recorre el centro de la rueda es la circunferencia de rojo. Y la longitud de una circunferencia, ¿cómo se calcula? Como 2pi por el radio. Pero el radio no es el radio que está acá, el radio mayúsculo acá, sino es todo este radio que sería R mayúscula más R minúscula. ¿De acuerdo? Entonces de acá, reemplazando, tendría número de vueltas igual a la longitud que recorre el centro, que es 2pi, por R mayúscula más R minúscula, pero R mayúscula lo reemplacé por 5R porque es dato, entre 2pi por el radio de la rueda. 2pi se va, R se puede simplificar y la respuesta sería 6. ¿De acuerdo? La pregunta número 3 sale la B. ¿Sí? La respuesta es 6. ¿Todo bien? A ver, chicos, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Se entendió esa preguntita? ¿Se ha entendido?
Ok, listo. Vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar. Pregunta número 4. A ver, un minuto para desarrollar la pregunta 4. Vamos, un minuto. Desarrollen la pregunta 4. Ok, vamos a desarrollar esta pregunta, ¿de acuerdo? En la pregunta número 4, igualito muchachos, me piden calcular el número de vueltas que da la rueda al recorrer todo el circuito, ¿no? De la posición A hasta B. Entonces, cuando está en esta posición, mira la ruedita, desde el punto A hasta P, desde el punto A hasta P, sí o no que está dentro de la superficie. O sea que allí yo podría aplicar la formulita, ¿no? Cuando está sobre, ¿no? Dentro de la superficie, ¿no? En cambio acá está fuera, ¿de acuerdo? Ya, en ambos casos la rueda está sobre la superficie, pero en el primero de A a P está dentro, en cambio acá de P a B está fuera. O sea que yo observo que la longitud que recorre el centro de la rueda va a ser toda esta longitud de P a B. La suma de vueltas sería el total.
pero el número de vueltas que da la rueda para ir de A a P por fórmula es ángulo, ¿no? Pi medios por diferencia de radios, que sería R mayúscula menos R minúscula, entre 2pi por el radio de la rueda. Pero cuando está fuera de la superficie, ahí sería ángulo pi medios por la suma de radios, ¿no? R más R entre 2pi por el radio de la rueda. Bueno, sumando ya estas fracciones que son homogéneas, multiplicamos acá, tendríamos que cosa, ver, pi medios por R más pi medios por R, pi R. Y pi medios por menos R, sumado con pi medios por R se va. O sea, me quedaría pi por R mayúscula. Entre 2pi por R minúscula. R mayúscula es el radio y la superficie, ojo. Simplifico pi y me quedaría la C. R, que es el radio de la superficie, entre 2 veces el radio de ¿quién? De la rueda. ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió? ¿Me confirman, por favor, si se entiende? Ok, listo, listo. A ver, continuamos. Acá se escapó un poco. A ver, desarrollen la pregunta número 5, por favor. Vamos, desarrollen un minutazo, ¿ya? Mientras voy corrigiendo acá la animación.
Ok, listo. No, he estado arreglando la animación. Exacto, mi querido Germán, así es. Listo. Ya, muchachos. ¿Cuál sería su respuesta en las 5? ¿Me indican? ¿Cuál es la respuesta en las 5? ¿Salió? ¿La 5 o nada? La D me dicen, ¿no? 3,5. Ya, la D. A ver, veamos ya. Veamos. Total. La D, luego dicen la C. Ya, vamos a desarrollarla ya y ver a ver quién tiene la razón. Vamos a desarrollar esta parte. A ver, muchachos. Me dicen en la pregunta 5 cuántas vueltas da la rueda en ir desde A hasta C. ¿De acuerdo? En ir desde A hasta C. Sabiendo que AB es 13 pi metros, ¿ya? Entonces voy a graficar, pues, ¿no? El dato es AB 13 pi metros. Pero tú sabes que para poder hallar el número de vueltas, yo necesito conocer la longitud, ya que recorre el centro de la rueda. Entonces, esta rueda A, esta rueda de la posición A, va a avanzar en torno a B y se va a ubicar justamente en esta posición. Aquí, en esta posición del centro, trazo la perpendicular, aquí sería el radio, y la longitud que ha recorrido esta circunferencia, bueno, o esta rueda, es L1. Luego, cuando está en esta posición, pasa algo muy peculiar, ¿ya? Que el alumno no toma en cuenta. Es que acá hay un giro. Exacto, acá hay un giro. Eso quiere decir que la rueda al girar se ubica en esta posición. Pero acá también hay una longitud que recorre el centro. Y esa longitud sería esta que está de celeste. Esa longitud va a ser L2. Ahí la rueda entra a la superficie y dentro de esa superficie también hace un recorrido para llegar hasta C, el centro. Esa longitud sería esta de morado, que es L3. O sea, para poder hallar el número de vueltas, yo necesito la longitud 1, longitud 2 y longitud 3. Y todo eso lo divido entre 2pi por el radio, ¿no? Sumando las longitudes entre 2pi por el radio de la rueda. A ver, veamos. La longitud 1 se puede hallar. La longitud 1 se puede obtener. Sí, ¿no? A ver, la longitud 1 es conocida. Es 13pi. Porque AB mide 13pi por dato. La longitud 2 la puedo hallar. Como el radio de la rueda es 2 y este ángulo es pi medios, o sea 90, yo tendría la longitud 2. La longitud 2 sería pi. Y acá, para hallar la longitud 3, yo utilizo este radio que es 6. ¿Por qué 6? Porque si el radio es 8, si todo es 8, y esta longitud es 2, se entiende que esta sería 6, ¿no? Entonces sería ángulo, que es 2 pi tercios radianes, 120, multiplicado por 6. Y ya tengo L3. Entonces date cuenta, del gráfico, el número de vueltas va a ser igual a ¿quién? A L1 más L2 más L3 entre 2pi por el radio de la rueda. Pero L1 te mencionaba que era conocido, porque L1 es la misma longitud que AB, 13pi, ahí está. Si quiero hallar la longitud de arco 2, fácil, ángulo por radio. El radio es 2 y el ángulo es pi medios. Multiplicándolo saldría pi medios por 2, aquí está. Y esta longitud 3 va a ser igual al ángulo, que es 2 pi tercios, multiplicado por el radio, que es 6.
Operando, tendríamos por acá, a ver, 2 con 2 se va, 13 pi más pi, 14, tercia, tercia, 2, acá habrían 4 pi, 14 pi más 4 pi, 18 pi, entre 4 pi. Pi se va y 18 entre 4 es 4,5. Eso quiere decir que el número de vueltas que da la rueda para ir de la posición A hasta la posición C sería 4,5 y eso es la D. ¿Se dan cuenta? Eso es la D, 4,5. Ah, esa pregunta, por ejemplo, es una preguntita tipo examen de admisión. La mayoría se confunde. Ojo, ¿ah? ¿Y por qué se confunde? Porque no está tomando en cuenta el giro. Esta longitud de acá se debe tomar en cuenta. Y ahí ya hay una vuelta, ya sí o no. Acá habría cuánto, a ver cuánto hay acá, vamos a ver ya. Acá es la longitud pi, ¿no? Ya, la longitud es pi. No, no habría una vuelta, ¿no? Menos de una vuelta. Pero bueno, el detalle está en que ya salió la pregunta. Es la D. ¿De acuerdo? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Ok, hasta acá chicos, ¿vamos bien? A ver si me confirman si hasta acá es entendible, si vamos bien hasta acá o hay dudas. ¿Todo bien? Ok, ok, ok. Caso 3. A ver, hey, atiende acá, atiende acá. Vamos con el caso 3. Mira, ¿qué sucede cuando tengo ruedas unidas por una faja tangencial o una faja en contacto? Por ejemplo, mira, yo tengo por acá estas ruedas que están unidas por una faja o en todo caso ruedas que están en contacto, ¿no? Acá ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir, por ejemplo, que el ángulo que gira una rueda multiplicada por su radio va a ser igual al ángulo que gira la otra rueda multiplicada por su respectivo radio. Esto se cumple. Y también se va a cumplir que el número de vueltas que da una rueda multiplicado por su radio va a ser igual al número de vueltas que da la otra multiplicada por el radio. O sea, esto se va a cumplir para todos estos casos. ¿De acuerdo? Para todos esos casos se verifica esto. Ya se va a verificar esa parte. Bien, entonces esto lo van a aplicar, ya, esto lo van a tener que aplicar en el siguiente ejercicio. Ojo, también se cumple que la longitud de uno es igual a la longitud del otro. ¿Eh? Claro, no es obvio, ¿no? Ya, la longitud que está acá, esta enrolla, ¿no? Esta longitud de acá, que se mueve, también se mueve para la misma longitud, ¿no? Es obvio. ¿Ya? Bien. A ver, desarrollen la pregunta número 6. Vamos, pregunta número 6. Desarrollen.
A ver, me dicen que sale 2. Ya, vamos a desarrollar esta preguntita, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar esta pregunta. A ver, se tienen dos ruedas en contacto cuyos radios se encuentran en la relación de 5 a 2. ¿Ya? Dato, R1 es a R2 como 5 es a 2. Determine cuántas vueltas dará la rueda menor cuando la mayor dé 4 quintos de vuelta. Bueno, eh, esta formulita se cumple. El número de vueltas que da la rueda 1 multiplicada por su radio va a ser igual al número de vueltas que da la rueda 2 multiplicada por su respectivo radio. Entonces digo, el número de vueltas que da la rueda 1, ¿cuánto es? A ver, 4 quintos, ¿no? Es la rueda más grande, ¿sí o no? Multiplicado por quién? Por 5K, que es el radio, igual al número de vueltas que dará la segunda rueda, que es la pequeña, multiplicada por su radio, que es 2K. Bueno, simplifico, quinta se va, mitad queda 2, K también se va. ¿Y cuántas vueltas da la rueda? Ah, la rueda pequeña da 2 vueltas. ¿De acuerdo? 2 vueltas. ¿Ya? Entonces la respuesta sería la B, 2. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta sería la B, 2. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro o no? Muy bien, muy bien. A ver, hagan la pregunta número 7, chicos. Una deco, ¿ah? Una deco. Una de colegio, ¿eh?
A ver, me dicen que sale 3. De acuerdo, sale 3 me dicen, ¿no? Ok, 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 ok. Ajá. A ver, vamos a verificar. Bueno, en este caso de la bicicleta, ya en este caso de la bicicleta, se va a hacer lo siguiente, mira. Claro, es una bicicleta, ¿no? Con dos ruedas de distinto tamaño. Hay, ojo, una bicicleta con ruedas de distinto tamaño, donde se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Dato dice que R1, o sea, la rueda de radio, ¿no? Mayor, X más uno, la otra X menos uno, y dice que el número de vueltas que da la rueda mayor es X menos 2 y el número de vueltas que da la rueda menor es X menos uno, ¿no? Te piden cuántas vueltas en total darán las dos ruedas. Bueno, en este caso se va a cumplir que el número de vueltas que da la rueda uno multiplicada por su radio va a ser igual al número de vueltas que dé la rueda 2 multiplicado por su radio. Entonces reemplazo, ¿no? X menos 2 por X más uno va a ser igual a X menos uno por X menos uno. Multiplica X cuadrado menos X menos 2 saldría a la izquierda. A la derecha, X cuadrado menos 2X más uno. X cuadrado se va, él pasa a sumar menos 2 también al otro miembro, X es 3. Y si X es 3, entonces al reemplazarlo arriba, el número de vueltas que da la primera rueda es 1 y la otra sería ¿cuál? Sería 2. Entonces, simplemente lo que tendríamos que hacer es sumar, ¿no? Número de vueltas de la primera rueda es 1 más la segunda 2, la suma es 3, ¿no? Y listo, ya está, así es simple. ¿Correcto? ¿Se entendió o no? A ver, ¿qué me indican en el chat? ¿Se ha entendido? ¿Has volado? A ver, dime, dime. ¿Has entendido? ¿Has volado? Tú dirás. A ver, ¿entendiste? ¿Volaste? Dime. A ver, ¿ambas ruedas recorren la misma distancia? Claro que sí, Josué, claro que sí. ¿Ambas recorren la misma distancia? Claro que sí, tienes toda la razón. Sí, claro, la separación entre las ruedas es la misma siempre, pues, ¿no? La separación es la misma siempre, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, ¿cuántas veces me han preguntado, ¿no? Profe, si yo voy en bicicleta, la rueda de adelante recorre lo mismo que la de atrás, porque me parece que la de adelante recorrería más, ¿no? Porque está adelante, pero no. Eso no tiene nada que ver, ya, eso no tiene nada que ver, porque la distancia siempre se va a mantener, ¿de acuerdo? Ya, ambas ruedas recorren la misma distancia, así es. Ya, eso tenlo presente. ¿Correcto? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto?
A ver, dudas, preguntas, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces muchachos, ¿están preparados para poder iniciar su evaluación? Antes de que inicien la evaluación, ya quería en estos 2 minutos que queda para que puedan iniciarla, darles pues el saludo cordial de parte no solamente, ¿no?, de lo que soy yo, el profesor de trigonometría, sino de la plana de trigonometría de la Academia Pitágoras, desearle pues, ¿no?, que pasen una feliz Navidad en compañía de su familia, en compañía de toda la gente que los aprecia, los quiere mucho, ¿no? Y los aconseja día a día, ¿no? Teniendo en cuenta de que no sean responsables, ya sean responsables, ¿no? En no dañar la capa de ozono, o sea, evitarnos los cohetecillos, ya, no solamente por la capa de ozono, sino también por los animalitos que tenemos, ¿no? De pronto los perritos, los gatos, como que sufren muchísimo esto, ¿no? Y en esta Navidad hay que ser, pues, obviamente, no solo pensar en uno, sino pensar en los demás, ¿no? Ya muchachos, les deseo lo mejor, pásenla bonito y bueno, pues espero que en cada una de sus casas ya puedan compartir en familia y no importa, en realidad, ya no importa si la mesa tiene el panetón más caro o de pronto te han dado el regalo más caro, eso no interesa, ¿no? Lo importante es pasarla en familia, lo importante es compartir y sentirnos, pues, ¿no?, los más protegidos que nunca, más aún en esta pandemia que todavía nos sigue quejando, ¿no? Ya chicos, cuídense mucho, ya están preparados para su examen y bueno, pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¿De acuerdo, muchachos? Gracias por todo. Inicien su evaluación, por favor. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias.